La voluntad de Dios se revela cuando hay una entrega total del corazón. Muchos creyentes buscan respuestas rápidas, señales visibles o confirmaciones externas para conocer lo que Dios quiere para su vida. Pero el camino hacia la revelación divina no comienza con lo exterior, sino con una rendición profunda en lo interior. El Señor no revela sus secretos a un corazón dividido, ni muestra su camino a quien aún conserva áreas sin entregar. Él se manifiesta con claridad a aquellos que han muerto a sí mismos, que han soltado el control, que han dejado de pelear con su voluntad humana y han dicho con sinceridad: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oh Dios, en Salmo 37, versículo 5 declara: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. En ese orden está la clave. Primero encomendar, luego confiar y solo después Él hace. Pero muchos quieren ver a Dios hacer sin haberle entregado nada. Quieren claridad sin rendición, dirección sin consagración, instrucciones sin comunión, y no funciona así. Dios no es un oráculo que responde a preguntas aleatorias. Él es un padre que se relaciona con hijos que le aman, que se rinden, que lo buscan no solo por lo que Él puede dar, sino por lo que Él es. La voluntad del cielo no es una fórmula ni un camino lógico. Es un destino revelado a través de una relación íntima. Cuando entregas tu corazón por completo, cuando no guardas rincones ocultos, cuando no condicionas a Dios con tus preferencias o temores, entonces comienzas a oír con claridad lo que antes era confuso. Porque el ruido de tu carne se apaga y la voz del Espíritu se vuelve nítida, porque tus propios deseos dejan de interferir y el deseo de Dios se hace evidente. Jesús lo mostró con su vida en Getsemaní, en el momento más duro. No pidió lo más fácil, ni lo más cómodo, ni lo más humano. Pidió lo que el Padre quisiera, y fue ahí, en esa entrega total, donde la voluntad del cielo se manifestó con más poder. Porque la verdadera voluntad de Dios muchas veces no se siente agradable al principio, pero siempre produce fruto eterno. Y solo los que han crucificado su ego pueden recibirla sin resistencia. La mayoría de los errores en la vida del creyente nacen no por falta de oración, sino por falta de rendición, porque se ora así, pero sin soltar. Se busca dirección, pero con el corazón lleno de condiciones. Se ayuna, pero se retiene el control. Y mientras tanto el cielo espera no para castigarte, sino para llevarte al lugar correcto. Pero no puede hacerlo si aún estás aferrado a tus propios planes. Porque Dios no impone su voluntad. Él la revela a quienes están dispuestos a abrazarla sin negociar. Por eso, si hoy te preguntas cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí, la primera respuesta no está en el futuro, está en tu corazón. ¿Estás dispuesto a soltar lo que te gusta si Él te lo pide? ¿Estás listo para dejar una relación, una decisión, un camino? Si Él te muestra que no es lo mejor, ¿estás verdaderamente entregado o solo estás buscando una aprobación divina a lo que ya decidiste en tu carne? La voluntad de Dios se manifiesta con claridad en un corazón quebrantado, sensible, moldeable, dispuesto a obedecer aunque duela, a seguir aunque no entienda, a confiar aunque no vea, porque ahí en ese punto de rendición total se activa el cielo. Dios no esconde su voluntad por castigo, la esconde por amor para que solo la encuentren los que lo buscan con todo su ser. Porque su voluntad no es un atajo, es un camino de relación, no es un mapa, es una guía diaria, no es una lista de pasos, es una invitación a caminar con Él de la mano. Y si hoy decides rendirte por completo, prepárate, porque esa entrega total abrirá una claridad que nunca antes habías tenido. Las dudas comenzarán a disiparse. Las decisiones que antes te costaban ahora fluirán con paz. Y el Espíritu Santo comenzará a guiarte no con empujones, sino con convicción interior. Porque cuando hay entrega total, la voluntad de Dios deja de ser un misterio y se convierte en una certeza viva que arde dentro del alma, como una llama que nada ni nadie puede apagar. La palabra escrita es la base inamovible para discernir su voluntad. Muchos creyentes se angustian buscando señales, sueños, profecías o circunstancias que les confirmen si están en el camino correcto. Pero olvidan que el mayor canal de revelación que Dios ha dejado para sus hijos es su santa palabra. No hay voluntad de Dios revelada fuera de su escritura. Toda decisión, todo pensamiento, todo sentimiento, toda puerta abierta o cerrada debe ser filtrada primero por lo que está escrito. Porque solo así evitamos caer en el error de seguir voces extrañas creyendo que son divinas.
El Salmo 119, versículo 105, dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la función de la palabra: alumbrar, guiar, mostrar paso a paso. No es una lámpara de Jana, es una lámpara a los pies que ilumina justo donde vas a pisar. Pero si no la usas, si no la conoces, si no la meditas, si no la guardas en el corazón, entonces caminarás en oscuridad aunque esté clamando luz. Dios no puede guiar a alguien que ignora lo que ya fue revelado, porque Él nunca te mostrará su voluntad personal si primero no abraza su voluntad general. Muchos quieren saber qué carrera estudiar, con quién casarse, qué ciudades ir, qué decisión tomar, pero viven ignorando los principios que ya están escritos. La voluntad de Dios comienza siendo general: santidad, obediencia, fidelidad, verdad, perdón, generosidad, integridad, dominio propio. Si no caminas en eso, ¿cómo pretendes recibir instrucciones específicas? No puedes pedir dirección profética mientras tu vida contradice la palabra, porque Dios no se contradice. Lo que Él habla en los secretos siempre se alinea con lo que está escrito en lo eterno. Jesús mismo, siendo el Verbo encarnado, usó las Escrituras para vencer en el desierto. No lo reprendió con emociones, lo enfrentó con lo que estaba escrito. Eso nos enseña que aún en los momentos de confusión, duda, opresión espiritual, el mayor ancla es la palabra de Dios, porque ella no cambia, no se corrompe, no envejece, no falla, es viva, eficaz, penetrante, cortante, poderosa, y quien camina alineado a ella, camina en la voluntad del Padre. Cuando una persona se satura de palabra, su mente comienza a pensar como Cristo, su discernimiento se afina, su corazón se alinea y su espíritu se fortalece. Ya no necesita tantas señales, porque su vida misma se vuelve un canal donde Dios fluye. Ya no se desespera por saber qué hacer, porque el Espíritu trae paz y confirmación a través del texto sagrado. Porque una vida llena de palabra es una vida llena de dirección. El creyente que se alimenta diario de la Escritura tiene sus sentidos espirituales ejercitados y puede discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo de Dios y lo del alma, entre lo eterno y lo pasajero. Pero el que descuida la palabra se expone al engaño. Se vuelve presa fácil de doctrinas erróneas, de manipulaciones disfrazadas de espiritualidad, de decisiones emocionales que luego traen consecuencias dolorosas, porque sin palabra firme la voluntad de Dios se convierte en una excusa para justificar los deseos del corazón. Y ahí es cuando se tuerce el camino, ahí es cuando se cae en confusión, en frustración, en retrocesos innecesarios. Por eso, si hoy quieres conocer la voluntad de Dios, no comiences por mirar al cielo, comienza por abrir tu Biblia. Lee, medita, escudriña, memoriza, escribe, proclama. Deja que las Escrituras penetren hasta lo más profundo de tu alma. Deja que renueven tu entendimiento. Deja que expongan tus motivaciones. Porque muchas veces no necesitas una voz nueva, necesitas obedecer la que ya está escrita. Y cuando lo haces te darás cuenta de que todo lo demás comienza a ordenarse. La palabra no solo te dice lo que Dios quiere, te transforma para que quieras lo que Dios quiere. Te forma por dentro para que no solo sepas su voluntad, sino que puedas caminar en ella con firmeza, sin vacilaciones, sin confusiones, sin temores. Porque quien camina con la palabra como guía, aunque todo a su alrededor tiemble, él permanece firme, sabiendo que el Dios que habló es fiel para cumplir, sostener y glorificarse. Esa es la base. Ese es el fundamento. Y sin eso todo lo demás se derrumba. El Espíritu Santo guía por medio de paz, con visión y dirección clara. Una de las grandes bendiciones del nuevo pacto es que ya no dependemos de señales eternas ni de un sacerdote humano que entre una vez al año al lugar santísimo. Ahora el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros y es Él quien nos guía, nos instruye, nos redarguya y nos da testimonio interior. No se trata de una voz audible necesariamente, sino de una convicción profunda que inunda el alma y que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando las circunstancias no sean favorables. El apóstol Pablo enseñó esta verdad con firmeza cuando dijo en Romanos capítulo 8 versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice que los guiados por emociones, por señales, por deseos, sino por el Espíritu.
Porque la voluntad de Dios no se discierne con la lógica humana, sino con sensibilidad espiritual. Y el Espíritu Santo, quien tiene la función de mostrarnos ese camino paso a paso, en el tiempo perfecto y con la precisión divina. Cuando un creyente vive lleno del Espíritu, su oído interior está afinado. No necesita correctas profecías porque la unción que ha recibido le enseña todas las cosas. La dirección viene acompañada de paz, y aunque el camino implique retos, hay una serenidad sobrenatural que actúa como confirmación. Dios no guía con confusión. El Espíritu no lleva al caos. Si una decisión te llena de temor, de ansiedad, de inquietud persistente, probablemente no es la voluntad de Dios. Porque cuando Él habla, aunque sea algo difícil, hay descanso, hay un eco de certeza, hay una voz suave pero firme que dice, este es el camino, anda por él. Pero esta guía no ocurre en una vida distraída. El Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo. Él habla en la intimidad, que en el silencio del alma, en el altar personal, donde uno se rinde y dice, Señor, háblame aunque no me guste lo que me diga. Y allí, en ese lugar secreto, comienzan a surgir pensamientos que no vienen de ti, ideas que no habías considerado, impresiones que no puedes explicar, pero que arden en tu interior. No se trata de adivinar, se trata de discernir. No es adivinación, es revelación, no es emoción, es dirección. Además, el Espíritu Santo también usa barreras invisibles para protegerte. Hay veces en las que quieres avanzar y simplemente no puedes, las puertas no se abren, las cosas no fluyen. Y no se trata de un ataque del enemigo necesariamente, sino de un freno del Espíritu que cuida de ti. Pablo mismo quiso ir a Asia a predicar y el Espíritu se lo impidió, porque la voluntad de Dios no solo es el qué, también es el cuándo y el cómo. Y muchas veces el Espíritu te detiene no para frustrarte, sino para ubicarte en el centro perfecto del plan divino. Pero para ser guiado así hay que estar en comunión. El Espíritu no guía a los distraídos. Él habla a los que lo escuchan. Él muestra caminos a los que están dispuestos a obedecer, no solo a los que quieren saber. Porque Dios no revela su voluntad para satisfacer tu curiosidad, sino para transformar tu destino. Y si no estás dispuesto a caminar en lo que Él dice, ¿por qué habría de mostrártelo? Por eso, si anhelas conocer la voluntad de Dios, empieza por cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo. Háblale, escúchalo, alábalo, invítalo a cada área de tu vida. No lo limites a los cultos, a lo parte de tu día, de tus decisiones, de tus silencios, de tus batallas. Y poco a poco Él empezará a guiarte, no con gritos, sino con susurro, no con presiones, sino con convicciones, no con confusión, sino con paz. Y sabrás que es Él, porque aunque no entiendas todo, sentirás en lo profundo de tu ser que estás en el camino correcto, caminando no por vista, sino por fe y sostenido por una voz invisible que jamás te dejará desviar. Esa es la dirección más poderosa, no la que viene de afuera, sino la que brota de adentro. Cuando el Espíritu de Dios toma el control y te conduce exactamente donde Él quiere que esté, Dios habla a través de circunstancias cuando el corazón está dispuesto. Muchos creyentes esperan que el cielo les hable con voz audible, con manifestaciones sobrenaturales o con visiones celestiales, sin darse cuenta de que muchas veces el Señor ya está hablando a través de los acontecimientos cotidianos. Dios es soberano y como tal utiliza todo a su alrededor para revelar su voluntad. Puertas que se abren y se cierran, tiempos que se aceleran o se detienen, relaciones que llegan o que terminan, movimientos que parecen naturales, pero que tienen una dirección espiritual. Nada es casualidad cuando el corazón está en comunión con Él. La historia de José en Egipto, en el palacio de Ruth, en el campo de Buz, nos muestra que hay momentos donde Dios habla más fuerte por lo que permite que por lo que dice. Cuando una circunstancia se repite, cuando una oportunidad inesperada aparece, cuando algo parece cerrarse sin explicación, no te apresures a pelear con lo que ves. Pregunta con reverencia, Señor, ¿me estás hablando a través de esto? Porque muchas veces la puerta cerrada es tu protección y el retraso es tu formación. Y lo que perdiste, lo que te impedía entrar al lugar correcto. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes planear,
Puedes tener mapas, estrategias, sueños y decisiones. Pero si Dios tiene algo diferente, Él usará la circunstancia para redirigirte. Y aunque al principio no entiendas, si te mantienes en fe y humildad, descubrirás que cada situación era parte de su voz, que cada evento era una señal disfrazada de rutina, que cada cambio inesperado era una intervención divina. Pero esta forma de hablar solo es reconocible cuando el corazón está dispuesto, porque el orgulloso interpreta toda circunstancia como una molestia. El terco se resiste a los cambios. El incrédulo dice que todo es coincidencia, pero el hijo obediente discierne. El hijo que busca la voluntad de Dios sabe que nada es al azar, que el Padre mueve piezas, personas, tiempo, clima y escenario. Todo para mostrarte que Él sigue siendo el director de tu historia. Incluso cuando parece que las cosas se salen de control, Él sigue sentado en el trono. También hay momentos donde el Espíritu utiliza un mismo mensaje en diferentes escenarios para confirmar algo. Por ejemplo, escuchas una predicación y luego un hermano te dice lo mismo en una conversación casual y luego lees un versículo que apunta exactamente lo mismo. Eso casualidad, no es Dios. Es Él susurrando en la corriente del día a día. Pero si no tienes los oídos abiertos, lo pasarás por alto. Y si tu corazón no está rendido, lo interpretarás desde tus deseos y no desde su voz. Cuando estás dispuesto, comienzas a leer la vida como un lenguaje celestial. Te das cuenta que una pérdida puede ser una liberación, que un cierre inesperado puede ser una señal de redirección, que una conversación puede ser una respuesta, que una demora puede ser una protección. Pero eso requiere humildad, requiere estar en sintonía, requiere dejar de pedirle a Dios que te hable como tú quieres y aprender a escucharlo como Él quiere. El problema es que muchos están tan aferrados a sus planes que cuando Dios interrumpe su camino se enojan. Y cuando algo cambia, lo ven como una guerra en vez de verlo como una oportunidad para buscar la dirección del cielo. Pero si aprendemos a detenernos y a preguntarle al Señor qué nos quiere mostrar a través de lo que está ocurriendo, entonces todo se convierte en terreno fértil para su voluntad. Nada se desperdicia. Todo tiene propósito. Así que no ignores lo que está pasando. No subestimes la forma en la que Dios mueve las piezas a tu alrededor. Él es un Dios que habla también con hecho, con movimientos, con pausa, con giros inesperados. Y si hoy estás en medio de una transición, si algo se cerró de repente, si algo no fluyó como pensabas, no te frustres. Pregunta al Señor, ¿qué me estás diciendo en medio de esto? Porque tal vez no es una pérdida. Tal vez es una instrucción disfrazada. Tal vez una voz silenciosa que dice, no es por aquí, sigue por allá. Dios no está mudo. Aun cuando guarda silencio, Él sigue hablando, pero solo los corazones dispuestos lo perciben. Solo los que han aprendido a discernir los tiempos pueden ver lo que el cielo está mostrando. Y si decides hoy mirar tu vida con ojos espirituales, entenderás que incluso lo que dolió estaba hablándote y que todo, absolutamente todo, puede convertirse en la revelación de su perfecta voluntad. El consejo sabio y espiritual confirma la voz de Dios en tu interior. Aunque Dios habla directamente a sus hijos por medio de su palabra, del Espíritu Santo y de circunstancias providenciales, también ha establecido un principio poderoso que muchos creyentes han descuidado: la confirmación a través del consejo espiritual de hombres y mujeres maduros en la fe. No se trata de buscar aprobación humana ni depender de la opinión de los demás, sino de comprender que Dios muchas veces utiliza a su siervo como instrumento para afirmar o advertir algo que Él ya te ha hablado internamente. Proverbios capítulo 11, versículo 14 lo dice con claridad. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. No dice que haya seguridad en la multitud de opiniones, sino en la multitud de consejeros. Y un consejero no es cualquier persona cercana, ni alguien que simplemente sabe hablar bonito. Un consejero espiritual es alguien que teme a Dios, que vive conforme a la palabra, que ha caminado con el Señor por años, que ha sido probado, que tiene discernimiento y madurez, y que puede hablarte sin buscar agradarte, sino alinearte con la verdad. Uno de los errores más comunes al querer conocer la voluntad de Dios es escuchar solo a los que dicen lo que uno quiere oír. Muchos seleccionan sus consejeros según su conveniencia, no según su verdad. Y cuando el consejo que reciben confronta su deseo, lo descartan diciendo que Dios le dijo otra cosa.
Pero el verdadero consejo espiritual no se acomoda a tus emociones, sino que apunta a tu obediencia. Por eso es tan valioso, porque cuando tu corazón está confundido, una voz sabia y madura puede ayudarte a ver con claridad lo que tú no estás viendo por estar demasiado involucrado emocionalmente. Cuando Dios quiere prevenirte de un error, muchas veces lo hará usando a alguien que te ama en el espíritu, que no tiene otro interés que tu bienestar eterno. Y si escuchas ese consejo con humildad, podrás evitar decisiones que parecen buenas, pero que en realidad están fuera del tiempo o de la dirección divina, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces solo una palabra sabia a tiempo puede salvarte de años de sufrimiento. También sucede que cuando Dios quiere confirmarte que vas por el camino correcto, levantará a alguien en quien confías espiritualmente y sin que le digas nada te hablará justo de eso que llevas orando. Y en ese momento sabrás que no estás solo, que el Espíritu Santo está obrando en unidad, que lo que Él puso en tu corazón también lo confirma a través de lo suyo. Eso trae una paz profunda, una certeza que no se puede fabricar, un testimonio en el espíritu que te impulsa a avanzar con confianza, sabiendo que el cielo te respalda. Pero eso requiere humildad, porque el orgulloso no escucha, cree que ya lo sabe todo, cree que su conexión con Dios es suficiente y que no necesita a nadie más. Sin embargo, el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, caminó en comunión con otros, permitió que Juan lo bautizara, escuchaba, dialogaba, estaba en el templo desde niño oyendo y preguntando, porque la sabiduría se alimenta del consejo y la obediencia se fortalece con la confirmación. Por eso, si hoy estás en una etapa de decisiones importantes, no te aísles. Acércate a tus pastores, a tus líderes espirituales, a esos hombres y mujeres que tienen rodillas gastadas y corazones íntegros. Cuéntale lo que estás sintiendo, pero más que buscar que aprueben tu plan, busca que examinen tu motivación. Pídeles que oren contigo, que escuchen lo que el Espíritu dice, que te confronten si es necesario. Y si lo hacen, no te ofendas, agradece. Porque es mejor una herida de un amigo que un beso de un enemigo. La voluntad de Dios no es un juego. No se trata de hacer lo que te da paz momentánea. Se trata de caminar en lo que glorifica su nombre, en lo que edifica tu espíritu, en lo que te lleva a su propósito. Y para eso muchas veces necesitarás una voz externa que te recuerde lo que el ruido de tu alma no te permite oír. Una voz que confirme, que advierta, que corrija, porque cuando Dios te ama, también usará a otros para protegerte. Y si lo escuchas con humildad, descubrirás que no solo estás siendo guiado, estás siendo guardado por el mismo cielo. El tiempo de Dios revela lo que el deseo humano no alcanza a ver. Una de las mayores luchas en la vida del creyente es con el reloj divino. Nuestro corazón, muchas veces apresurado, quiere respuestas inmediatas, confirmaciones urgentes, caminos abiertos ya, pero la voluntad de Dios no se ajusta a nuestros impulsos ni a nuestros calendarios. Él opera en la eternidad y cada una de sus decisiones tiene una precisión perfecta. Lo que hoy parece un silencio, mañana será una revelación. Lo que hoy ves como una demora, mañana lo entenderás como una protección. Porque el tiempo de Dios no solo revela su voluntad, también la moldea. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 lo expresa con una belleza y sabiduría sobrenatural. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso significa que aún lo que hoy consideras confuso, doloroso o inexplicable, en el tiempo de Dios será transformado en algo hermoso. Pero hay que esperar, porque el tiempo no es un castigo, es una herramienta de purificación. Es en la espera donde Dios prueba las intenciones, revela lo oculto, madura el carácter y alinea los pasos. Muchos quieren saber la voluntad de Dios para el futuro, pero no están dispuestos a ser fieles en el presente. Y sin fidelidad a lo pequeño, nunca habrá revelación para lo grande. Dios es intencional. Si aún no te ha mostrado qué hacer, no es por olvido, es por propósito. Él conoce lo que tú no puedes ver. Las trampas que se ocultan detrás de decisiones precipitadas, las heridas que aún no han sanado en tu alma, los tiempos espirituales que aún no se han cumplido. El Señor no solo ve la ahora, ver después. Y si te está haciendo esperar es porque hay algo que todavía no estás listo para recibir o porque hay algo que todavía no está listo para ti. La espera no siempre por ti, a veces por lo que Él está preparando. En la historia bíblica vemos cómo el tiempo fue clave en la manifestación de la voluntad de Dios. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar décadas. David fue ungido como rey, pero pasó años siendo perseguido antes de sentarse en el trono.
Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio, aunque desde niño ya sabía quién era. Porque en el tiempo de Dios no solo importa el destino, importa el proceso. Y si te saltas el proceso, no estás listo para sostener el propósito. Muchos toman decisiones fuera del tiempo de Dios y luego culpan al cielo por las consecuencias. Se casan sin confirmación, emprenden sin dirección, se mudan sin oración, se lanzan sin cobertura y terminan heridos, frustrados, resentidos. No porque Dios los haya abandonado, sino porque no supieron esperar, porque el deseo humano, cuando no está sometido al tiempo de Dios, siempre te llevará al error. Te empujará con ansiedad, te nublará el juicio, te hará ver como urgente lo que en realidad requiere reposo. Por eso, si estás esperando una señal, una dirección, una puerta, una respuesta y aún no llega, no desesperes. No cedas a la tentación de hacer algo solo por no sentirte en pausa. Muchas veces la voluntad de Dios es precisamente que te detengas, que no avance, que te quedes en ese lugar de dependencia total donde no puedes forzar nada, donde solo puedes confiar, porque en ese lugar tu fe se purifica, tu oído se afina, tu corazón se fortalece. Y cuando Él hable lo sabrás. No habrá duda, no habrá confusión, porque su tiempo trae con él una paz y una claridad que ningún deseo humano puede imitar. Aprende a bendecir la espera. Aprende a abrazar el silencio. Aprende a confiar en el calendario divino. Aunque tu carne quiera correr, Dios no llega tarde. Nunca se equivoca. Su voluntad no necesita de tus atajos. Necesita de tu obediencia. Y si hoy decides rendir también tu reloj, te darás cuenta de que su tiempo no solo es perfecto, también es protector. Porque en su tiempo todo será claro, todo tendrá sentido. Y verás que lo que parecía tardanza era solo preparación para algo mayor. Así actúa Dios, así revela, así transforma y en su tiempo todo lo hace hermoso. La obediencia progresiva abre más luz para conocer su propósito. Uno de los errores más comunes entre los creyentes que buscan la voluntad de Dios es pensar que el Señor revelará todo su plan de una sola vez. Quieren la fotografía completa, el mapa completo, la visión detallada de cada paso, pero así no trabaja Dios. Él se complace en guiar paso a paso, en mostrarte lo siguiente solo cuando has sido fiel con lo anterior. Porque la voluntad de Dios no es un destino al que se llega corriendo, es un camino que se recorre obedeciendo. Y cada acto de obediencia te lleva más luz, más claridad, más dirección. El Salmo capítulo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Observa que el Señor no dice que mostrará todos los caminos, sino el camino. Eso implica dirección progresiva, entendimiento paulatino, revelación por etapas. No se trata de una hoja de ruta definitiva, sino de una guía constante basada en tu obediencia diaria. Cuando obedeces hoy, recibes luz para mañana. Pero si desobedeces hoy, te estancas, te confundes y hasta te pones a peligros innecesarios. La mayoría de las veces el Señor te da solo lo que necesitas para el paso inmediato, no porque quiera ocultarte el resto, sino porque sabe que no estás preparado aún para verlo todo. El corazón humano es limitado y si Dios mostrara al final desde el principio, probablemente muchos se asustarían, otros se enorgullecerían y otros se desviarían. Por eso la luz viene con la obediencia, no antes, porque Él prueba tu fidelidad en lo poco antes de confiarte lo mucho. Es el principio eterno del reino. Muchos creyentes dicen, Señor, muéstrame tu voluntad y yo la cumpliré. Pero Dios responde, cúmpleme lo que ya sabes y entonces te mostraré lo que aún no sabes. Porque el cielo no premia la curiosidad espiritual, sino la obediencia espiritual. A veces queremos saber si esa persona es la correcta, si ese viaje es voluntad divina, si ese proyecto tiene la bendición del Señor, pero seguimos ignorando lo básico. No oramos, no leemos la palabra, no perdonamos, no nos congregamos, no obedecemos. Y entonces, ¿cómo esperar revelación si no hay obediencia? La obediencia progresiva también moldea tu carácter. Porque Dios no solo quiere llevarte a su voluntad, quiere prepararte para sostenerla, quiere que seas capaz de caminar en ella sin destruirte, sin desviarte, sin glorificarte a ti mismo. Por eso cada acto de obediencia es una clase celestial, es una herramienta de formación, es parte del proceso. Y si lo ves así, entonces ya no obedece por obligación, sino con expectativa.
Porque sabes que con cada sí a Dios se abre una nueva dimensión de revelación. Recuerda que Abraham no recibió todas las promesas antes de moverse. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es decir, muévete primero y luego te muestro. Obedece sin mapa y después te doy la dirección. Eso requiere fe, eso exige confianza. Eso implica que no siempre entenderás lo que Dios hace, pero sí puedes confiar en quién es Él. Y cuando caminas así, tu oído se afina, tu discernimiento se agudiza y poco a poco, sin darte cuenta, estás caminando exactamente en el centro de su propósito. También es importante entender que la obediencia no es perfección, sino disposición. Dios no busca robots, busca hijos dispuestos a ajustar su vida, cambiar de dirección, a rendir el orgullo, aceptar correcciones, porque la obediencia progresiva es una danza con el Espíritu. Él te muestra un paso, tú lo das. Él te muestra otro, tú lo sigues. Y cuando vienes a ver, estás danzando con la voluntad del cielo sobre la tierra y nada se compara con eso. Así que si hoy estás esperando más claridad, pregúntate, ¿estoy obedeciendo lo que ya sé? ¿Estoy haciendo lo que ya me ha sido revelado? Porque tal vez no necesitas una nueva instrucción, necesitas cumplir la anterior. Y cuando lo hagas, sentirás como la niebla se despeja, como el camino se ilumina, como la voz de Dios se hace más fuerte. Porque a los que caminan en obediencia, el Señor les abre caminos donde otros solo ven muro. La voluntad de Dios no es un misterio cerrado para los obedientes. Es un camino claro, aunque estrecho. Es una ruta llena de desafíos, pero también de paz. Y cada paso que das en obediencia es una declaración al cielo. Señor, no necesito verlo todo. Me basta con saber que tú vas delante. Y esa actitud, esa rendición, ese cielo que abre las puertas del propósito eterno. La voluntad de Dios nunca contradice su carácter ni su palabra. En un mundo donde las emociones humanas muchas veces se confunden con la voz de Dios, es urgente levantar una verdad inquebrantable. El Señor jamás te guiará hacia algo que contradiga su naturaleza santa ni su palabra eterna. Todo lo que viene de Dios es coherente con su carácter justo, misericordioso, santo y verdadero. Y toda dirección que diga recibir del cielo, pero que está en conflicto con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, no proviene del Espíritu Santo, sino de tus emociones, de tu carne, o peor aún, del enemigo que se disfraza como ángel de luz. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, declara, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios no es un accesorio opcional en la búsqueda de su voluntad. Es la base absoluta, es el filtro, es el parámetro, es la luz que alumbra tu camino. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si lo que estás sintiendo, pensando o planeando va en contra de la Escritura, entonces no es la voluntad de Dios. Muchas veces el corazón humano quiere justificar sus deseos apelando a una supuesta paz interior o a una voz interior que en realidad no viene del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay quienes dicen, siento que Dios me está guiando a dejar a mi pareja porque ya no me siento feliz. Pero esa guía contradice el pacto del matrimonio, la fidelidad que Dios establece. Otros dicen, creo que Dios me está mostrando que haga este negocio, aunque implique cosas que no son del todo correctas. Pero Dios no bendice el pecado, ni el engaño, ni lo torcido. Lo que contradice la palabra jamás vendrá de parte del Dios de la palabra. Cuando alguien dice que recibió una dirección divina, esa dirección debe ser probada. Y el primer filtro es la Escritura, porque Dios nunca se contradice. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No se adapta a la cultura, no cambia con las tendencias, no modifica su santidad por conveniencia. Y si algo parece espiritual pero viola un principio bíblico, entonces no es de Dios. Puede sonar bien, puede sentirse bien, pero si no está alineado con lo que está escrito, no es voluntad del cielo. Aquí es donde muchos fallan. Quieren conocer la voluntad de Dios sin conocer al Dios de la voluntad. Quieren una guía celestial sin empaparse del carácter divino. Pero la única forma de reconocer su voz es conocer su naturaleza. Y eso solo se logra a través de comunión diaria, oración constante y estudio profundo de su palabra. Porque mientras más lo conoces, más reconoces lo que no es de Él. Mientras más te llenas de la verdad, más fácilmente discernes la mentira. Mientras más te empapas de lo eterno, menos te seduce lo temporal.
El enemigo también sabe imitar, sabe disfrazar sus ideas, sabe hacer pasar lo falso por genuino, pero siempre hay un punto donde su voz se quiebra frente a la verdad de las Escrituras. Por eso Jesús, siendo tentado en el desierto, respondió 3 veces con escrito está. Él no debatió con emociones, no consultó con el corazón, no se dejó engañar por la apariencia. Se apoyó en la palabra porque sabía que allí está la voluntad perfecta de Dios. Y si el Hijo de Dios usó las Escrituras como su arma para discernir, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo cuando busque la voluntad de Dios? No solo preguntes, ¿qué hago, Señor? Sino también esto refleja tu carácter, esto se alinea con tu palabra, esto glorifica tu nombre, esto edifica mi espíritu, esto me acerca a ti o me aleja de ti. Si puedes responder afirmativamente con base bíblica, entonces puedes avanzar con confianza. Pero si no puedes encontrar respaldo en la palabra, detente, no sigas. No importa cuántas pacientes, no importa cuántos te animen. Si Dios no lo aprueba en su palabra, no lo apruebes tú en tu corazón. Así que aférrate a la verdad, vuelve a las Escrituras, estudia, medita, memoriza, vive lo que está escrito, porque cuanto más conozca la palabra, más fácilmente discernirá la voluntad. Y entenderás que Dios no solo habla con vos, también habla con integridad, con justicia, con santidad. Y su voluntad jamás te llevará a un lugar donde su carácter no pueda acompañarte. Esa es la seguridad de los que caminan en la verdad, que su guía está cimentada en la roca eterna y esa roca es su palabra viva. Cuando caminas en su voluntad, el fruto espiritual se manifiesta con poder. La evidencia más clara de que estás andando conforme al propósito de Dios no está en los aplausos que recibes, ni en los logros visibles, ni siquiera en la ausencia de problemas. La verdadera señal de que estás caminando bajo la voluntad del Padre se revela en el fruto espiritual que se manifiesta en tu vida. Paz en medio del caos, gozo en medio de las pruebas, dominio propio ante la tentación, mansedumbre cuando te provocan, fidelidad cuando nadie te aplaude y amor cuando no hay razones humanas para amar. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio según Mateo capítulo 7 versículo 20. Así que por su fruto los conoceréis, no por sus palabras, no por sus planes, no por sus buenas intenciones, sino por su fruto. Y ese fruto no es resultado del esfuerzo humano, sino de la permanencia en él. Porque quien habita en la voluntad de Dios produce naturalmente lo que el Espíritu siembra. Es como un árbol junto a corrientes de agua. No tiene que forzarse a dar fruto, solo tiene que estar plantado en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las raíces correctas. Muchos quieren señales espectaculares para saber si están haciendo lo correcto. Pero Dios no siempre habla con trueno, ni se manifiesta con terremoto. A veces su confirmación más poderosa es un fruto silencioso, pero firme. Una paz que no se va, una fuerza que no entiendes, una gracia que te sostiene cuando todo se tambalea. Cuando estás en su voluntad, no necesitas demostrar nada. El fruto habla por ti. Tu vida empieza a reflejar al cielo y aunque no todo lo vean, tú sabes que hay algo sobrenatural operando desde dentro. También es importante entender que el fruto no aparece de inmediato. Hay procesos, hay estaciones, hay momentos donde parece que nada está pasando. Pero si estás en obediencia, si estás en comunión, si estás caminando lo que Dios ha dicho, el fruto vendrá. Porque Dios es fiel y donde hay siembra espiritual, habrá cosecha espiritual. No te desesperes si no ves resultados visibles aún. A veces Dios está trabajando más profundamente de lo que tú imaginas. Está formando raíces, está fortaleciendo la base. Porque cuando llegue el fruto será evidente, abundante y duradero. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, nos deja una lista preciosa del fruto del Espíritu que también es la evidencia de estar en el centro de la voluntad de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, 9 manifestaciones del carácter de Cristo en nosotros. Y si estás caminando donde el Señor quiere que camines, estas virtudes comienzan a florecer aún en los lugares más oscuros, porque no es el ambiente lo que determina tu fruto, es la raíz. Y cuando la raíz está en la voluntad de Dios, el fruto desafía toda lógica. Es fácil fingir espiritualidad por fuera, es fácil aparentar compromiso, pero nadie puede falsificar el fruto por mucho tiempo. Tarde o temprano lo que llevas dentro se manifestará. Y si estás caminando en tus propios caminos, el fruto será confusión, ansiedad, frustración, orgullo, cansancio.
Pero si estás caminando en los caminos del Padre, el fruto será vida, pureza, descanso, sabiduría y una presencia palpable que no se puede imitar. También es necesario discernir el fruto en las decisiones que tomas. Si una relación, un trabajo, un ministerio o un proyecto no está produciendo fruto del Espíritu, sino todo lo contrario, entonces tal vez no es la voluntad de Dios, aunque parezca bueno a tus ojos, porque lo bueno no siempre es lo correcto. Pero cuando es voluntad de Dios, aunque haya pruebas, el fruto permanece. Aunque haya vientos, el árbol no cae. Aunque haya fuego, el Espíritu no se apaga. Porque lo que nace de Dios vence al mundo. Así que examina tu vida, no con culpa, sino con verdad. Pregúntate, ¿qué fruto estoy dando? ¿Qué está produciendo mi caminar actual? ¿Lo que hago está reflejando a Cristo o solo mi ego? Mi vida es un reflejo del cielo o una repetición de lo que me conviene. Porque si estás en su voluntad, tarde o temprano los demás lo notarán, pero tú lo sabrás primero. Lo sentirás, lo vivirás, lo experimentarás en lo profundo y no necesitarás convencer a nadie, porque el fruto siempre habla más fuerte que las palabras, y ese fruto es la firma del cielo sobre tu obediencia. Es la evidencia de que vas en la dirección correcta. Es la marca de que estás donde el Padre quiere que estés, y no hay nada más glorioso que eso. Vivimos en una época donde el ruido del mundo quiere opacar la voz de Dios. Las redes sociales dictan qué pensar. Los influencers enseñan qué creer. Las emociones descontroladas se confunden con convicciones espirituales y la rapidez de la vida moderna quiere acortar los procesos divinos. No hemos acostumbrado a querer todo de inmediato, dirección, confirmación, resultado, éxito, pero pocas veces estamos dispuestos a rendirlo todo, obedecer paso a paso, a esperar el tiempo perfecto de Dios o alinear cada decisión con la verdad eterna de su palabra. Y aquí está la raíz de muchos extravíos espirituales. Se busca la voluntad de Dios sin pasar tiempo con Dios. Se quiere su dirección pero sin su presencia. Se anhela su bendición pero sin su santidad. En este tiempo de tanta confusión, cuando hasta los mismos creyentes parecen caminar sin rumbo, más que nunca necesitamos volver a la esencia. Dios no es un sentimiento, ni una fórmula, ni un impulso. Es el Dios vivo, santo, soberano, eterno. Y conocer su voluntad requiere intimidad, madurez, profundidad y verdad. No hay atajos, no hay técnicas mágicas. Solo hay una forma: rendir tu voluntad, buscar su rostro, caminar en obediencia, esperar con fe y evaluar todo con el filtro infalible de su palabra. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que no se dejen guiar por lo que sienten, sino por lo que Dios dice. Hombres y mujeres que no tomen decisiones por miedo, por presión o por lógica humana, sino por revelación del Espíritu. Porque si hay algo que el mundo necesita verse, hay hijos de Dios que caminan con seguridad, no porque tengan todas las respuestas, sino porque saben quién los guía. Hijos que no viven confundidos, sino convencidos, que no corren tras lo urgente, sino que avanzan en lo eterno. La voluntad de Dios no es solo para pastores, profetas o líderes, es para todo aquel que se atreve a buscarla con sinceridad. Y en medio de un mundo que te empuja a decidir rápido, a actuar sin pensar, a construir sin fundamento, el Señor está llamando a una generación que diga: no haré nada sin escuchar primero tu voz. Una generación que no se deje manipular por el ruido, ni se pierdan los caminos del alma, sino que se detenga, escuche y obedezca, porque solo así se vive la vida que vale la pena vivir, no la vida fácil, sino la vida con propósito, no la vida sin prueba, sino la vida con fruto. Y si tú has sentido confusión, si te encuentras en medio de decisiones que parecen borrosas, si has perdido claridad, o si te preguntas si de verdad estás caminando conforme al plan de Dios, no es tarde para detenerte y volver a escuchar. A veces el mayor acto de sabiduría espiritual no es avanzar, sino rendirte otra vez, volver al secreto, volver a la cruz, volver al primer amor, porque allí, en ese altar de rendición, la voz de Dios vuelve a ser clara, firme, dulce y poderosa. Y lo que parecía complicado se alinea, lo que parecía lejano se acerca, lo que parecía confuso se ordena. No te conformes con una vida guiada por impulso. No te acomodes a vivir en la incertidumbre permanente. Hay un plan de Dios para ti. Hay una voluntad específica, santa y perfecta, pero no la encontrarás si caminas solo. Solo la verás si caminas con Él.
Así que apaga el ruido, cierra las puertas del alma y abre las puertas del espíritu. Porque Dios aún habla, aún guía, aún revela, pero solo a los que lo buscan con todo el corazón. Serás tú uno de ellos. Serás tú quien diga, Padre, no quiero más mis caminos, quiero los tuyos. Entonces prepárate, porque su voluntad no solo te mostrará el camino, te transformará por completo. Oremos. Padre amado, Dios de verdad, de luz y de propósito eterno, en este momento venimos ante ti con corazones rendidos, con el alma expuesta y con la mente abierta a ser guiada por tu perfecta voluntad. Hoy reconocemos que muchas veces hemos buscado dirección en el ruido del mundo, en las voces humanas, en nuestras emociones inestables y no en tu voz santa, serena y poderosa. Perdónanos, Señor, por cada vez que quisimos avanzar sin esperar tu confirmación. Perdónanos por haber confundido impulsos con revelación, deseos con propósito y por cada paso que dimos sin consultarte primero. Padre Santo, hoy levantamos nuestras manos como señal de rendición total. No queremos seguir tomando decisiones desde la carne. No queremos más caminos humanos disfrazados de espiritualidad. Queremos tu voluntad, solo tu voluntad, porque ella es buena, agradable y perfecta. Aunque no siempre la entendamos, aunque nos duele esperar, aunque nos cueste obedecer, aunque implique soltar lo que amamos, hoy declaramos que confiamos en ti. Confiamos en tu carácter, en tu fidelidad, en tu palabra y en el Espíritu Santo que habita en nosotros. Señor Jesús, tú dijiste, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Haz que ese mismo deseo arda en nuestro interior. Que no vivamos por emociones, por opiniones o por presión externa, sino por una sola motivación, agradarte a ti. Que cada pensamiento, cada decisión, cada proyecto, cada relación y cada paso estén alineados con tu corazón. Límpianos de toda confusión, libéranos de toda ansiedad por saber el futuro. Danos discernimiento para identificar cuándo hablas tú y cuándo nuestra alma disfrazándose de tu voz. Espíritu Santo, guía nuestros pasos. Haznos sensibles a tus advertencias, obedientes a tus susurros y humildes ante tus correcciones. Si tenemos que esperar, danos paz. Si tenemos que cambiar de dirección, danos valor. Si tenemos que soltar algo, danos gracia. Pero que nunca jamás nos apartemos de tu voluntad. Aunque el mundo entero aplauda otros caminos, que nosotros caminemos por la senda estrecha, porque esa senda, aunque es solitaria, lleva la vida y tú eres esa vida. Hoy te pedimos que nos hagas personas maduras espiritualmente, que ya no dependamos de señales externas, sino de convicciones internas, que no busquemos experiencias, sino profundidad, que amemos tu voluntad más que nuestras propias metas. Y que en cada estación de la vida podamos decir con sinceridad, Señor, si esto viene de ti lo recibo, pero si no viene de ti lo rechazo, aunque mi carne lo desee. Padre, haznos instrumento de tu propósito y que al caminar en tu voluntad, nuestro fruto hable más fuerte que nuestras palabras. Que la paz, el gozo, la fidelidad y el amor sean el testimonio visible de que tú estás guiando nuestra vida. Porque cuando tú diriges, hay orden. Cuando tú hablas hay claridad. Cuando tú mandas hay bendición. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro pastor fiel, oramos con reverencia, fe y profunda gratitud. Amén. Amado hermano, querida hermana, la fe, si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo dejes pasar como un simple pensamiento bonito. Recíbelo como una invitación directa del cielo. Dios te está llamando a caminar en su voluntad. No a tienta, no con dudas, sino con paso firme, con una mente renovada y con un corazón rendido. Ya no puedes vivir más guiado por impulsos, emociones o lo que dice el mundo. Es hora de caminar como verdadero hijo de Dios, sabiendo que donde Él guía, Él provee, sustenta, protege y glorifica su nombre. No te apartes de su voz. Apaga el ruido del mundo, deja de consultar con tu ansiedad y empieza a consultar con el Espíritu, porque cuando caminas en la voluntad de Dios, aunque el camino sea estrecho, aunque haya vientos y tormentas, hay paz, y donde hay paz verdadera, allí está el Espíritu del Señor. Te animo con todo mi corazón a que no tomes ninguna decisión sin orar, sin buscar en la palabra, sin someterla al consejo de Dios. No te muevas por presión, muévete por convicción. Porque los que hacen la voluntad del Padre, esos son los que permanecen para siempre. El mundo pasará, las modas pasarán, los halagos y las críticas pasarán,
pero el que hace su voluntad será sostenido con mano firme hasta el final. Así que levanta tu rostro, abre tu corazón y dile al Señor desde lo más profundo: heme aquí, guíame tú. No quiero más mis planes, quiero los tuyos. Porque ese es el verdadero éxito en esta vida, vivir alineado con su propósito. No lo que el mundo llama éxito, sino lo que el cielo reconoce como obediencia. Que la gracia del Señor Jesucristo te acompañe, que su Espíritu te dirija, que su palabra sea tu mapa y que cada paso que des desde hoy esté marcado por su voluntad santa, agradable y perfecta. Nos reencontramos en el próximo mensaje, donde seguiremos escudriñando juntos los caminos del Altísimo. Hasta entonces, permanece firme, permanece fiel, permanece en su voluntad. Dios te bendiga profundamente.